Compagina este puesto con la docencia en la Universidad de Cergy-Pontoise, donde imparte literaturas y culturas latinoamericanas contemporáneas. Además, ha colaborado con destacadas revistas de las letras hispanas como Letras Libres o Cuadernos Hispanoamericanos. Es ensayista y poeta. En 2008 publicó Historia de un encargo, La catira de Camilo José Cela, obra que le hizo merecedor del premio Anagrama de Ensayo. También ha trabajado como editor. Muestra de ello son las obras completas del escritor cubano Severo Sarduy, los cuentos completos de Arturo Uslar Pietri y Cuerpo Plural, antología de la poesía hispanoamericana contemporánea. Y el título de su intervención, Mercado, Cultura Audiovisual y Nuevas Tecnologías. Sí, muchas gracias a Casa de América por acogerme. Muchas gracias a Ima y a Ana María por esta invitación. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Cuando me dijeron el tema del que iba a hablar y que tenía que ver con los géneros literarios, lo primero que me pregunté fue, bueno, ¿cómo voy a ilustrarlo? ¿Cuál va a ser la primera imagen que voy a mostrar? Y después de pensarlo un rato, pensé que la mejor imagen que podía mostrar era esta de la FNAC, el Forum Leal, en París. Es como, digamos, la primera FNAC de Francia, es como la FNAC del Callao, aquí en Madrid. La razón de por qué quise poner esta imagen, soy yo el fotógrafo, es una bastante mala foto, pero bueno, lo siento. La razón de esta imagen es bastante simple. Yo creo que la evolución última de los últimos 30 años de los géneros literarios está vinculada a la situación de la literatura dentro de nuestras sociedades de consumo y nuestras sociedades de la comunicación. Y también creo que estas grandes superficies dedicadas a la venta de productos culturales nos permiten percibir o hacen patente y más visible algunos rasgos específicos y muy importantes de la situación de la literatura en este momento actual. En la mayoría de estas superficies, de estas grandes superficies, la librería, aunque sigue ocupando un lugar importante, ha venido perdiendo espacio, y hoy representa aproximadamente un 20% de la superficie total de la tienda. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la sección de libros no es ya el rubro principal, ni es tampoco el rubro hegemónico como lo fue, digamos, hace 20 o 30 años. Es más, la sección de librería se ha visto comer terreno o ha ido perdiendo terreno ante el crecimiento de otras secciones como la sección de informática, por ejemplo, o la sección de videojuegos, que han ido ampliándose y han ido lentamente comiéndose el espacio de la librería. La librería se ha ido convirtiendo así en una especie de islote, en una piel de zapa que se va reduciendo, y además un islote poroso. ¿Por qué digo un islote poroso? Porque dentro de la librería podemos encontrarnos, por ejemplo, el DVD o el DVD, si quieren, de alguna película que acompaña el libro del cual fue sacada, o podemos encontrarnos también el CD con la música que acompaña la biografía de un cantante, o podemos encontrarnos un audiolibro que va a dramatizar una obra moderna o clásica. De modo que la librería está interactuando con las otras secciones de la tienda, y es muy probable que el desarrollo del libro electrónico y del libro electrónico enriquecido en los meses que vengan haga que esas interacciones tecnológicas y mediáticas entre la librería y las otras secciones sean cada vez más importantes. Lo que nosotros llamamos literatura, o lo que conocemos como literatura, ocupa una parcela dentro de la librería, cuidado. Y su situación, la situación de la literatura, no es muy distinta allí
a la situación de otros productos de la industria editorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que también allí el libro debe aceptar o adoptar el perfil de esta época en que lo escrito ya no es el centro de nuestra cultura. También allí el libro debe adaptarse, o la literatura debe adaptarse al reino de la imagen y al ascenso de las nuevas tecnologías. Y, en fin, también allí la literatura es no solamente, sino también, repito, es no solamente, sino también una mercancía sujeta a los intercambios dentro del mercado de bienes materiales e inmateriales. Yo creo que algunos de los cambios más importantes que se han producido dentro del paisaje genérico contemporáneo tienen que ver con esta nueva situación de la literatura dentro del campo de los medios, dentro del campo de la comunicación, dentro del campo del consumo. Por esto pienso que soy filólogo, soy profesor universitario y vengo de una tradición letrada, pero pienso que seguir explicando los géneros literarios y la evolución de los géneros literarios, como en la época de Brunetière o como en la época de los formalistas rusos, y diciendo que un género evoluciona al contacto con otro género y que el origen de un género es siempre otro género, me parece que es algo que corresponde a otro tiempo. Corresponde a un momento de la modernidad en que la idea de la autonomía del campo literario fue el centro, digamos, de nuestra cultura escrita. Hoy lo es cada vez menos y creo que tenemos también nosotros que reflexionamos como críticos, como universitarios, como lectores simplemente sobre lo que es la literatura, tenemos que evolucionar también y comenzar a tratar de entender de otras maneras esa evolución de los géneros. Entonces, yo he querido plantearme esta problemática y salir, digamos, de una lógica interna en la manera de mirar a los géneros literarios e ir hacia una lógica mucho más abierta que tenga en cuenta las interacciones que se están trazando en los últimos años, que se están creando en los últimos años entre mercado y géneros literarios, entre cultura audiovisual, géneros literarios y entre géneros literarios y nuevas tecnologías. Bueno, hay una parte de mi exposición que iba a dedicar al tema del mercado, pero creo que voy a pasar por encima de ella. Voy a decir simplemente 2 o 3 cosas. Las relaciones entre literatura y mercado no son nuevas, son muy antiguas, son relaciones extremadamente complejas y son también relaciones extremadamente incómodas. En un resumen rápido, diría que la incomodidad con la que nos planteamos hoy esa relación tiene que ver con 2 cosas. Por un lado, la ideología romántica, producto de la revolución burguesa, que desde el siglo XIX nos está diciendo que hay una especie de frontera infranqueable entre economía y literatura, como entre el espíritu y la materia, y que la literatura se crea en una especie de espacio metafísico que no tiene nada que ver con las cosas más prosaicas de nuestra vida cotidiana y menos aún con el dinero. Todo esto creo que cada vez es menos realista, es una versión que resulta cada vez menos realista para muchos de nosotros y creo que uno de los grandes cambios que ha traído la posmodernidad ha sido justamente la crítica de esta ideología que viene desde el siglo XIX. Y la otra razón de esa incomodidad, y trato de ir lo más rápido posible, es que desde la integración del mundo editorial a las grandes industrias culturales en los años 70 y 80, hemos asistido al desarrollo de muy agresivas políticas comerciales que han ido poniendo en un rincón, digamos, o disminuyendo la influencia de la crítica, disminuyendo la influencia de la universidad, disminuyendo la influencia del periodismo, disminuyendo la influencia de la enseñanza misma en la creación del valor literario. Es decir, de 20 años para acá, las listas de libros mejor vendidos aspiran a ser, si no la única referencia, sí la referencia dominante en la creación del valor literario. Y por eso muchos acogimos con tanta alegría la aparición de los blogs y de los blogs críticos que estaban haciendo circular otras maneras de valorar la literatura que no tienen que ver con los niveles de ventas. Bien, vuelvo, sin embargo, a mi tema. ¿Qué podemos decir del papel del mercado
en la evolución reciente de los géneros. Yo creo que la primera cosa que podemos decir es que el mercado ha creado una nueva jerarquía de los géneros o ha influido en el desarrollo de una nueva jerarquía de los géneros en los últimos 30 años. A ver, ¿qué pasó? Aquí está. En 2000, esta historia crítica de la literatura argentina traía como subtítulo La narración gana la partida. ¿Qué quería decir con la narración gana la partida? Quería decir simplemente la novela gana. Y efectivamente basta entrar hoy en cualquier librería de Madrid, de Caracas, de Bogotá, de Lima, de México, para ver que la novela ha ido cobrando un espacio cada vez mayor en detrimento de otros géneros como el ensayo o la poesía, que han tenido que migrar hacia otros soportes, que han tenido que buscar otras formas de difusión y que han tenido a veces que volver a sus propias formas originales. Es el caso de la poesía hoy. Uno de los grandes fenómenos al que estamos asistiendo es el regreso de la poesía a la oralidad, el desarrollo del slam, del spoken word, del rap, de toda una serie de géneros orales que circulan a través de Internet y que le están dando a la poesía una presencia o están buscando para la poesía un tipo de vehículo de difusión que ya no es el del libro escrito. ¿Cómo influye el mercado en esta entronización de la novela? Hay un fenómeno que está vinculado a la formación de los grandes grupos de prensa y edición, al desarrollo de una industria masiva de la edición en los 80 y los 90 y que Andrés Schifrin supo describir muy bien en su libro La edición sin editores. ¿Qué ha pasado en esos años? ¿Por qué la novela ocupa ahora el espacio que ocupa? Pues porque hemos ido hacia un cambio también en las expectativas de rendimiento del libro, que ha llevado de un rendimiento original del 4 al 5% a rendimientos del 12, del 15, del 20%. Y obtener esos rendimientos con un libro de ensayo o con un libro de poesía es algo sumamente difícil, para no decir que imposible. ¿Por qué? Porque ya tradicionalmente la novela, desde antes de que llegaran estos grandes grupos de prensa, era el género más difundido, más leído y además, esto es muy importante tenerlo en cuenta, la novela es aquel género que ha cultivado y ampliado socialmente sus públicos más y mejor a través del tiempo. La novela moderna ha sido ese género que ha lanzado el ascensor social y que ha traído a la alta literatura el policial, la literatura fantástica, la literatura romántica, toda una serie de géneros populares han alcanzado se han ennoblecido gradualmente a través de la novela. Y este fenómeno, el mercado evidentemente lo va a tener en cuenta al apostar por la novela y al ver en la novela un instrumento de incremento continuo del volumen del mercado. Es decir, podemos continuamente seguir creciendo gracias a este género cuya tradición es la de ampliar sus públicos desde el siglo XIX hasta hoy. El fenómeno de lo que... A ver si pasa o no pasa. Está. El fenómeno de lo que llamamos bestseller se inscribe dentro de estas políticas de incremento continuo del mercado. Un bestseller es generalmente un libro que llega a unos 200.000 lectores, pero es sobre todo un libro que llega a esos lectores que no tienen el hábito de comprar libros o que han perdido el hábito de comprar libros. De modo que son instrumentos que buscan un incremento del volumen de lectores y por eso hay que ser muy tonto, creo yo, para quejarse de Harry Potter cuando Harry Potter está haciendo leer a una serie de niños y adolescentes que de otras maneras no leerían. En este sentido, creo que hay que tener una actitud bastante lúcida con lo que el mercado está haciendo con los bestsellers. Se ha discutido mucho últimamente de si el bestseller es un género o no es un género. Es un tema que está muy en la actualidad. Yo creo personalmente que el bestseller no es un género específico, porque bestsellers encontramos en los tipos de novela más diversos, desde la novela de aventuras hasta las novelas de misterio, hasta las novelas sentimentales, hasta la novela histórica. Es decir, el bestseller no se puede decir que más allá de los 200.000 o más ejemplares que vende cada libro, pues sea un género específico. Pero sí hay algo que está ocurriendo alrededor del bestseller desde hace 20, 30 años y que es muy importante, es que algunas obras individuales, algunas obras singulares en un momento dado,
se convierten en la matriz de un género que se inventa y que aparece de un día para otro a una velocidad muy, muy grande. El ejemplo más conocido en estos últimos años es el del diario de Bridget Jones, que se publica en 1996 y que en unos pocos meses, no diría ni siquiera años, va a generar todo un enorme subgénero literario que se conoce hoy como la chick lit, la literatura de chicas, un género pues, que se va a difundir a partir del inglés por todos los demás idiomas y que va a crear un tipo de novela generalmente narrada por una protagonista que tiene unos 30 años, que va en busca pues, del amor de su vida, que vive en una gran capital europea o norteamericana o latinoamericana y que nos cuenta pues, sus aventuras y desventuras con más o menos gracia. El fenómeno no es nuevo, evidentemente, y aquí mis amigos filólogos me van a matar, porque voy a decir que la novela picaresca, por ejemplo, se constituye a través del mismo sistema de clonación. Nosotros sabemos que el buscón Don Pablos o el pícaro Guzmán de Alfarache son también clones de aquí está, de Lazarillo de Tormes, son también clones de Lazarillo de Tormes, porque, señoras y señores, también en el siglo XVI y XVII los escritores y los impresores sabían sacarle provecho a los éxitos de ventas. De modo que el fenómeno no es nuevo, no es totalmente nuevo. Lo que es nuevo en los últimos años es la frecuencia con que se repite este fenómeno, la amplitud que alcanza a nivel global y la diversificación mediática que está alcanzando, porque una novela como Bridget Jones puede generar una familia de novelas, puede generar un subgénero dentro de la novela, pero al mismo tiempo puede generar también, como otros bestsellers, puede generar un videojuego, puede generar también una película, puede generar una teleserie, puede generar un cómic, como lo hemos visto últimamente con el Código Da Vinci, por ejemplo. Aquí tienen ustedes el videojuego del Código Da Vinci. Yo creo que es interesante observar este papel del mercado, aunque repito que no estamos en una época en que la literatura esté en una posición hegemónica en la que sea capaz de imponerle unilateralmente a los otros medios o los otros media sus contenidos. Durante mucho tiempo, ustedes lo saben, la literatura le dictó a la pintura lo que debía hacer. A comienzos del siglo XX, la literatura le dictó muchas veces al cine lo que debía hacer, pero ya no estamos en esta situación. Hoy los flujos de reciclaje y circulación de contenidos culturales son multidireccionales y además operan dentro del proceso de convergencia comunicativa, informática y tecnológica que está borrando las fronteras entre los distintos medios y está unificando sus modos de difusión a través de Internet, las computadoras, los teléfonos celulares, las tabletas táctiles y otros instrumentos como los libros electrónicos. A mi modo de ver, y esta es mi propuesta central, la evolución de los géneros literarios a la que estamos asistiendo resulta en buena medida de la incidencia de dos fenómenos que tienen que ver uno con el mercado y el otro con las nuevas tecnologías. Con el mercado, el reciclaje y la circulación multidireccional de contenidos culturales. Con las nuevas tecnologías, el proceso de convergencia comunicativa, informática y tecnológica. Estos dos fenómenos están incidiendo en estos momentos sobre los géneros y están fijando los horizontes hacia los cuales los géneros se están moviendo. Uno de los ejemplos más evidentes en estos momentos es lo que llamamos las novelizaciones. Estamos de unos años acá asistiendo a un boom de todo lo que es la novelización, es decir, la reescritura en forma novelesca de los guiones o de los esquemas de teleseries, de películas, de juegos, videos, etcétera, etcétera, o videojuegos. Antes, eso parecía reservado, digamos, a las sagas espaciales, como la Guerra de las Galaxias. Todos los fans de la Guerra de las Galaxias compramos alguna vez las novelizaciones de la Guerra de las Galaxias.
Pero hoy en día es un fenómeno que se está extendiendo de tal manera que ya no hay película taquillera que no tenga también sus novelizaciones. Ahí tienen la novelización de Instinto Básico y de Piratas del Caribe, que hay series como Doctor House o Maverick que tienen también sus novelizaciones, y que hay, y es el último grito, las novelizaciones de juegos, de videojuegos, que están cobrando cada vez más una importancia mayor. Ahí tienen la novelización de Brother in Arms y de Resident Evil. Esto creo que es interesante observarlo, porque no estamos hablando de un fenómeno marginal, sino estamos hablando de una corriente de la fans fiction que es cada vez mayor, que tiene sus portales en Internet, que tiene sus editores, que tiene sus tirajes, y que sobre todo está circulando en Internet entre miles de adolescentes que escriben cada uno su versión o su coversión de lo que pueda ser la novelización de juegos, video o de películas también. Este es un fenómeno al que estamos asistiendo y que nos está diciendo algo muy interesante sobre la evolución posible de los géneros, o sobre los horizontes secretos de los géneros hoy. ¿Por qué? Porque yo creo que las novelizaciones nos hablan de la presencia creciente del horizonte audiovisual como horizonte de la escritura novelesca, y de lo que esto significa como reflexión dentro de la novela sobre las posibilidades de traductibilidad o adaptabilidad de la escritura a otros medios. Mi pregunta es esta: entre el escritor que sueña con que su novela sea adaptada al cine y a la televisión, y el escritor que escribe para que su novela sea adaptada al cine y a la televisión, ¿hay mucha diferencia? Mi pregunta es: ¿cuántas novelas hoy, sin que esto signifique un juicio de valor, no son ya guiones más elaborados o no pueden ser vistas como novelizaciones anticipadas? Esta pregunta hay que plantearla porque creo que una de las condiciones de una buena circulación intermedia entre los medios es siempre el sacrificio de una cierta especificidad de un medio o de un contenido para poder pasar a otro. Y la pregunta que hay que hacerse aquí es si no estamos yendo hacia un horizonte en el cual el novelista va a irse deslastrando de todo aquello que no sea traducible ni adaptable a otros medios. Hay allí una pregunta que hay que hacerse, y que hay que hacerse de cara, por ejemplo, al estilo, de cara a las estructuras narrativas, de cara a una serie de rasgos de la novela contemporánea que difícilmente van a poder migrar hacia otros tipos de media, o que difícilmente van a poder ser adaptables o traducibles. Creo que ese puede ser uno de los horizontes en los cuales tenemos que fijar nuestra reflexión. Y de ese horizonte no nos hablan solamente las novelizaciones actuales, sino también la aparición de esa figura intermedia entre el guionista y el novelista, que encarnan personajes como, por ejemplo, Guillermo Arriaga, donde lo situamos del lado de la literatura, del lado del cine. Ese me parece que es uno de los horizontes en los cuales podemos percibir con más claridad las tensiones que hoy hay entre mercado, nuevas tecnologías y cultura audiovisual. El otro horizonte en el que podemos percibirlo, y ya me pasé de los 20 minutos, I'm sorry, el otro horizonte donde podemos percibirlo es el de la literatura electrónica, pero en un sentido totalmente opuesto al anterior. La literatura electrónica porta hoy una utopía, que es la utopía de la convergencia, y quiere verse a sí misma en muchos aspectos como un gran horno de fusión en el cual van a caer todos los objetos y criaturas que circulan por la red. Películas, fotografías, canciones, todo tipo de contenidos cabría en muchos casos dentro de estas obras de literatura electrónica, que en realidad yo las veo más como una primera exploración de las posibilidades de la convergencia, como se vio ayer con la Twitter literatura, pues es también la búsqueda de nuevas formas de expresión que apenas comienza a desarrollarse, y de la cual no sabemos muy bien qué va a surgir mañana. Pero creo que en los dos casos, tanto en el caso de la literatura que va
hacia el principio de adaptabilidad o al principio de traductibilidad, como en el caso también de la literatura que quiere ser hoy un horno de fusión. En los dos casos estamos en un momento de mutación muy importante que nos está hablando de la aparición de nuevos géneros, de nuevas formas, que no son una manera de repetir experiencias anteriores, sino que nos están hablando de otras maneras de experimentar, sentir, vivir hoy el mundo en el que estamos. De modo que la reflexión sobre los géneros creo que es una reflexión que va más allá de la literatura y del campo comunicacional y que tiene que ver directamente con nuestra manera de estar hoy aquí entre nosotros y también con la manera de estar a veces en silencio con nosotros mismos. Gracias.